Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. El próximo 2 de octubre, durante el eclipse anular de Sol que se dará en el sur del continente americano, iniciará un nuevo año para los judíos rabínicos, el 5785. Pero existe otro grupo judío llamado los caraítas que dicen que el 2 de octubre inicia el año 5995. Es decir, que solo faltan 5 años para que empiece el año 6000. Pero, ¿será esto cierto? ¿Será que con el año nuevo que comienza este 2 de octubre, con la luna nueva, faltan solo 5 años para el año 6000 y el inicio del milenio? Pues bien, en este interesante video que les invito a compartir, vamos a analizar en qué año actualmente nos encontramos desde la caída de Adán y Eva. Miraremos por qué existe esta diferencia en el conteo de los años entre los judíos rabínicos y los caraítas. Este 2 de octubre se dará un eclipse anular de Sol, que también es conocido como eclipse de anillo de fuego, que será visible en una franja muy estrecha de la Patagonia Argentina. Eclipse que marcará el inicio de un nuevo año según el calendario judío actual. Para la mayoría de judíos, este inicio de año será el 5785. Pero para el judaísmo caraíta, un grupo religioso judío que se separó del judaísmo rabínico porque no aceptaban las enseñanzas del Talmud, será el comienzo del año 5995. Estos judíos caraítas decidieron seguir como única norma de vida la Torá, las sagradas escrituras dadas por Dios a su pueblo, y no los mandamientos de hombres escritos en el Talmud. Dichos judíos caraítas tampoco estuvieron de acuerdo con los judíos rabínicos en cuanto al calendario, ya que los rabínicos habían excluido del conteo los 210 años que vivió el pueblo de Israel en Egipto. De ahí la diferencia que existe entre ambos calendarios. Ahora bien, ante esta diferencia surgen dos preguntas. La primera, ¿es correcto el conteo de los años del calendario judío rabínico y del calendario caraíta? Y la respuesta es que sí, desde cierto punto de vista, ya que ambos calendarios llevan bien el conteo de los años desde la creación de Adán y Eva. La única diferencia es que los judíos ortodoxos no quisieron incluir los 210 años que vivió bajo esclavitud el pueblo de Israel en Egipto, que según los rabínicos fue desde el momento en que Jacob, a la edad de 130 años, descendió con toda su familia a Egipto, hasta que fueron liberados por Moisés. La segunda pregunta que surge de todo esto es la siguiente. ¿Por qué los judíos rabínicos no incluyeron estos 210 años en el conteo de su calendario actual? Y la respuesta es que ellos hicieron esto para ocultar los tiempos del fin, ya que actualmente muchas personas se guían por el calendario judío y piensan que todavía faltan más de 200 años para que se cumplan los 6000 años que Dios ha establecido para el hombre, los 120 jubileos que dice Génesis 6:3. Ese es el verdadero propósito del por qué el calendario judío actual está manipulado, para ocultar la verdad del tiempo en el cual nos encontramos. Porque no es lo mismo decir que estamos a punto de iniciar el año 5785, a decir que estamos a punto de entrar en el año 5995. Ahora, quiero que pongan atención a lo siguiente. De acuerdo al calendario judío caraíta y rabínico, incluyéndole los 210 años, el año 6000 se dará curiosamente en 2030. Año 2030 que, como todos saben, es el año del comienzo de la agenda final que la élite ha preparado. Lo cual me lleva a pensar que van a engañar al mundo diciéndole que en 2030 inicia el milenio, una nueva era para la humanidad, un nuevo mundo lleno de paz y seguridad, es decir, el nuevo gobierno mundial, dado que bíblicamente cuando pasen 6000 años empezará el gobierno del Mesías en la tierra. La élite va a engañar a las personas por medio de estos calendarios judíos, diciéndoles que ya llegó el comienzo del reinado del Mesías, cuando en realidad lo que va a empezar es la semana 70 de Daniel, los 7 años de la bestia. Muchas personas van a caer en esa trampa que han preparado, dado que no saben que estos calendarios llevan el conteo desde el inicio de la creación, desde Adán y Eva, y no desde que entró el pecado en el mundo, dado que Dios dio un tiempo de 6000 años, es a partir de ese momento, tal como lo veremos a continuación. En la Biblia existe un pasaje que nos indica que Dios ha establecido un periodo de 6000 años para el gobierno humano a partir de la entrada del pecado.
Dicho pasaje se encuentra en Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Al analizar este versículo, podemos entender que Dios no está hablando de los 120 años que vivirían los hombres de ahí en adelante, ya que tenemos varios ejemplos como el de Abraham, que vivió más de 120 años, sino que el hombre solo gobernará en este mundo 120 jubileos, porque su naturaleza es pecaminosa, es carnal. Esos 120 jubileos equivalen a 6.000 años, ya que un jubileo lo conforman 50 años. Esos 6.000 años es una representación de los 6 días de la creación en los cuales Dios trabajó para luego descansar en el día séptimo, el cual está representando el milenio. Teniendo claro esto, existe un error en el conteo de los 6.000 años que llevan los judíos caraítas y rabínicos, que pocos se han dado cuenta. Y es que esos 120 jubileos no se deben de empezar a contar desde el inicio de la creación, sino desde el momento en que pecó Adán y Eva, desde el momento en que tomó la naturaleza carnal, porque así lo dice el mismo verso de Génesis que acabamos de leer. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente: ¿será que se puede conocer en qué año pecó Adán y Eva? Ya que si sabemos esto, podemos descontar esos años en el conteo de los 6.000 años. Pues bien, existe un libro que no fue incluido en el canon bíblico, por alguna extraña razón, de pronto para ocultarnos alguna verdad. Ese libro es el libro de los jubileos, el cual dice en el capítulo 3, verso 17 lo siguiente: al final de los 7 años que pasó allí, está hablando de Adán, 7 años exactos, el 17 del segundo mes, llegó la serpiente y se acercó a la mujer. Es interesante cómo este libro nos dice que Eva fue tentada por la serpiente luego que pasaron 7 años exactos, lo cual nos da a entender que los primeros 7 años de la creación, Adán y Eva vivieron en armonía con Dios, sin pecar. Dado esto, entonces podemos decir que los 6.000 años no se cumplen en el 2030, como dicen los caraítas, sino en 2037, ya que el hombre pecó fue luego de haber pasado 7 años en comunión con Dios. Podemos concluir que este 2 de octubre, durante el eclipse de Anillo de Fuego, se dará inicio al año 5988, desde el momento en que pecó Adán y Eva, lo cual nos indica que quedan faltando solo 12 años para completar los 120 jubileos que Dios dio como plazo para el hombre, para así dar inicio al séptimo milenio, el cual iniciará en 2037. La élite, con el calendario judío que está manipulado, lo que busca es engañar a las personas, haciéndoles creer que ya se acerca el milenio, cuando en realidad lo que viene en 2030 es el nuevo mundo del gobierno de la bestia. Por eso y más que nunca debemos estar preparados y a cuentas con Dios y con el prójimo, amarlo y pedirle perdón por nuestros pecados, para así ser dignos de ser rescatados por Cristo en el arrebatamiento. Quiero agradecer a todas las personas y miembros del canal que voluntariamente han venido sembrando en este ministerio por medio de PayPal, los supergracias de YouTube y Western Union. Con Dios y su ayuda podemos seguir adelante en esta labor de alertar al mundo de lo que viene. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.